Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, para explicarles a ustedes cómo fueron los caminos del neoliberalismo y del socialismo en América Latina, que implicaron por un lado a Rafael Correa en el caso del socialismo y a Lenin Moreno por el caso del neoliberalismo, ambos en el Ecuador. Y cómo desde Ecuador, que fue uno de los motores sociales de cambio en América Latina, este fenómeno ha generado lo que se llama la olla de ebullición latinoamericana, que es un descontento popular que se extiende desde la Patagonia hasta el muro de Trump en el Río Grande y que comienza a tener manifestaciones de violencia, de inconformidad, de saturación, de modelos económicos que se experimentaron en América Latina y que han llevado a, a un choque generacional, étnico y además a un choque de mentalidades, la mentalidad capitalista y la mentalidad socialista. A no dudarlo, América Latina fue un territorio de conquista, pero además es el territorio con la mayor biodiversidad del mundo y con una geografía que le permite decir que tiene la mejor geografía y geoposición del planeta, porque ocupa el hemisferio norte y el hemisferio sur, tiene bosques y selvas tropicales, tiene praderas, tiene áreas congeladas como Canadá y tiene islas, tiene el Pacífico, tiene el Atlántico, tiene el Caribe. Con estas condiciones no existe ningún continente más aventajado que América Latina, desde el punto de vista geográfico. Tanto así que las potencias que llegaron a ocupar América Latina se convirtieron luego en potencias mundiales. Estamos hablando de España, de Inglaterra y posteriormente de los Estados Unidos. Esta ocupación se trataba de tener posesión del lugar más rico del planeta. Y es en este lugar, el más rico del planeta, ahora, que se ha comenzado a producir de manera increíble, donde el sistema de explotación industrial y la producción ha llegado a tener capacidad ilimitada de extracción de recursos naturales. Estamos hablando de la posibilidad de sacar con 50 barcos gigantes miles de toneladas de pescado y acarrear un saqueo del Océano Pacífico. Estamos hablando de la posibilidad de utilizar maquinaria para sacar oro en cantidades extraordinarias o de sacar petróleo con sistemas como el fracking. Es decir, hemos llegado a una explotación de la naturaleza a niveles absolutamente desproporcionados que están produciendo un agotamiento violento de los recursos naturales en el mundo y además una explotación de los seres humanos no solamente como fuerza de trabajo, sino como capacidad de compra. Y en esto se refleja más que en ningún otro planeta, otra parte del planeta, en América Latina, donde desde la colonia fuimos forzados a trabajar de manera inmisericordia en minas, haciendas, plantaciones, importando inclusive gente de África y padeciendo esa gente no solamente la tragedia de la conquista, sino enfermedades catastróficas, enfermedades infecciosas, enfermedades mortales, la violencia, la criminalidad de los conquistadores españoles e ingleses y franceses, por supuesto, y portugueses, no se quedan atrás. Y todo eso ha generado que emerja una raza mestiza que guarda un profundo resentimiento con España, un profundo resentimiento con Inglaterra, un profundo resentimiento con Francia, con un profundo resentimiento con Portugal y que ahora guarda un profundo y está cultivando un profundo resentimiento con Estados Unidos. Este es el germen de lo que está pasando en América Latina. Para resolver esta situación, Estados Unidos ha experimentado un sistema de manejo de las sociedades latinoamericanas donde
utilizando esa capacidad increíble de producción industrial, más el desarrollo de la imaginación y la innovación, sumado a su poderoso ejército mecanizado, automatizado, con capacidad espacial de acciones violentas, de presionar, de poner, de bloquear, de quitar presidentes, de bloquear países, ha conseguido que los propietarios del dinero, de los bienes, lleguen a ser el mayor poder que existe en América Latina, generando una gran diferencia entre pobres y ricos, que es la denominada gran diferencia de desigualdad que existe en América Latina, por lo que ha sido calificado como el continente más desigual del mundo. Esta desigualdad ha sido mantenida y sostenida por Estados Unidos porque necesita no compradores, sino que ahora lo que necesita fundamentalmente es proveedores de materias primas. Y los proveedores de materias primas necesitan sociedades donde haya una desigualdad, de manera que los ricos son los exportadores y los pobres son los productores. En cambio, en sociedades donde existe un mejor nivel económico, los ricos son importadores y la clase media son compradores. Son importadores y banqueros, y la clase media son los compradores e inversionistas del capital. Esto es lo que ha sucedido en América Latina. Tenemos una pugna ya marcada, ya violenta, que impide a los ricos salir a la calle, caminar tranquilamente por la calle, porque les van a robar, les van a secuestrar, les van a atacar, les van a rayar el carro. ¿Y qué impide a los pobres tener lo suficiente para alimentarse? Porque ya no tenemos solamente pobres reales, sino también pobres comparados. Los pobres comparados son los deudores. Entonces tenemos una población en Chile que gana muy bien, la que gana más en América Latina, pero que no le alcanza el salario al final del mes y tiene que convertirse en un deudor, vivir con el crédito, y comienza a pagar y pagar y nunca termina de pagar, no paga porque termina de pagar la universidad y sigue endeudado. Y esto es una deuda desde el nacimiento hasta el último día de su vida. Entonces, esta crisis de deudores, los deudores comparados, que son unos, y los otros que no son deudores, sino que no tienen para lo básico, para pagar los servicios básicos del agua, la luz, la electricidad, la alimentación, la educación, son la característica fundamental de esta disparidad que reina en América Latina. El socialismo propone soluciones. El socialismo, ustedes recordarán que nació en la Unión Soviética en 1917 con la revolución, que proponía por sobre todo el poder de los trabajadores en el gobierno, la distribución igualitaria de los ingresos y las riquezas del país, y que su objetivo fundamental no era el poder coger la riqueza y distribuirla. Su objetivo fundamental era distribuir el poder. Mientras que el capitalismo idealmente era un sistema mediante el cual los ricos se enriquecían y después distribuían la riqueza a los pobres, hacían chorrear la riqueza, en el socialismo pasaba algo similar, pero era el poder. Entonces un grupo que se llamaba la gerontocracia, el comité del Partido Comunista, adquiría el poder y se posesionaba, y luego se suponía que iba a coger ese poder y lo iba a trasladar a toda la población para que toda la población tuviera el mismo poder que la gerontocracia o los líderes del Partido Comunista, pero eso no sucedió. Entonces, no hubo igualdad en el socialismo y no hubo distribución de la riqueza en el capitalismo. El socialismo se vino abajo y ahora pues ya sabemos que China y Rusia no son países socialistas, son países capitalistas. ¿Y cómo sabemos que son países capitalistas? Porque en ese lugar están ahora los mayores multimillonarios del planeta. China, Estados Unidos y Rusia tienen ahora la mayor cantidad de multimillonarios del planeta.
Y ese es un síntoma claro de que no existe socialismo, eso es simple. Entonces, en América Latina germina otro modelo de socialismo en el cual se permite el mercado, se permite la libre competencia, se permite la propiedad privada, pero se exige que el Estado sea un distribuidor de la riqueza, para lo cual el Estado tiene que generar sus propias empresas, sus propias inversiones. Y este es el punto en el que entran en conflicto los capitalistas con el socialismo del siglo XXI, porque los capitalistas quieren nacionalizar todas las inversiones que ha hecho el Estado, las carreteras, las centrales hidroeléctricas, los aeropuertos, los puertos, las escuelas, los colegios, las universidades, todo lo quiere privatizar. Inclusive en Chile se privatiza el agua, se privatiza la energía eléctrica, se privatiza, poco falta para privatizar el aire. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que entran en competencia los estados que tienen la infraestructura, lo que se llaman las obras emblemáticas, la gran infraestructura, en manos del Estado. Y los otros que quieren que esa infraestructura no esté en manos del Estado y sea solamente en manos privadas. Y ahí comienza la gran pugna entre el capitalismo latinoamericano, que es un capitalismo específicamente de clases sociales que vienen desde la colonia, que fueron creadas primero por las iglesias y sus escuelas, luego por las iglesias y sus universidades, luego por las universidades y luego por las universidades privadas. Y finalmente, cada una de estas instituciones lo que hizo es segmentar América Latina para hacer un lugar de dominio más fácil para Estados Unidos, para Europa y para el control de la Iglesia Católica. En esta pugna nos encontramos y entonces aparece Lenín Moreno, que Lenín Moreno le ofrece el oro y el moro a Donald Trump a cambio de que le sostenga en el poder, y él le pide como principal tributo la entrega de las Fuerzas Armadas a sumisamente el Pentágono y la entrega de la economía al Fondo Monetario Internacional, que va a dictar las reglas del manejo económico. El Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo fundamental la privatización de todos los recursos de un Estado y la entrega de estos recursos a las transnacionales. Entonces, mientras tanto, Rafael Correa, junto con Evo Morales, con Lula, con Cristina Fernández, plantea, y con Maduro y con Chávez, plantean que eso no es admisible, que el Estado tiene que mantenerse como un sistema solidario, soberano de gobierno, donde Estados Unidos no puede meter cuchara y no puede llevarse la mejor tajada y no puede privatizar las empresas públicas y no puede condicionar la economía, no puede condicionar los préstamos, no puede condicionar, no puede manipular la policía, no puede manipular el ejército. Y eso evidentemente a Estados Unidos no le gusta, porque Estados Unidos sabe que su poder radica en el control de los ejércitos y la policía latinoamericana. Para eso utiliza la denominada guerra del narcotráfico, que le permite utilizar a la policía y al ejército a su antojo para frenar una guerra que nunca tiene la intención de ganarla, porque en el momento en que las drogas escaseen en los Estados Unidos, estas subirán tan brutalmente de precio que los drogadictos se volverán delincuentes en las calles y las casas y las ciudades de los Estados Unidos. Por tanto, se destaparía un problema gravísimo, un problema social incontenible. Y eso es lo que quiere Estados Unidos evitar, para lo cual lo que quiere es controlar la producción y el acceso de drogas a los Estados Unidos mediante la mafia siciliana o mafia norteamericana, y evitar que la mafia latinoamericana se convierta en
terrorista, como dicen ellos, que es el individuo que tiene la capacidad de cruzar las fronteras norteamericanas y amenazar al Estado. Eso es un terrorista, amenazar al Estado. ¿Y cómo? El momento que perforan las fronteras, el muro, cuando pueden entrar por el océano, cuando pueden poblar, distribuir su droga por las calles, cuando pueden convencer a la población de que les ayuden a vender, cuando pueden, a su vez, permeabilizar las fronteras, hacen que esto sea un asunto de seguridad nacional. Y cuando ya se toca el asunto de seguridad nacional, cualquiera que amenace la seguridad nacional es un terrorista. Eso es lo que ha declarado Donald Trump ahora a los narcotraficantes. Muchas gracias.